El radio es uno de los huesos del antebrazo junto al cúbito con el que recorre de manera paralela el antebrazo, uniendo el brazo con la mano. El cúbito recorre el antebrazo por la parte interna, mientras que el radio lo hace por la parte externa, situándose por fuera del cúbito, en la parte externa del antebrazo. Como en todos los huesos largos, el radio consta de un cuerpo y dos extremos, superior e inferior. El borde externo del radio se continuará con el dedo pulgar. Recordemos que la posición anatómica del brazo, por autonomasia, es la supinación, es decir, con las palmas de las manos hacia adelante. El cuerpo, al igual que ocurre en el cúbito, presenta tres caras y tres bordes, siendo su borde más pronunciado el borde interóseo, con el que se conecta con el borde interóseo del cúbito mediante la membrana interósea, además de con la cuerda oblicua en la parte superior. El cuerpo presenta en una curvatura externa generalmente poco pronunciada y una curvatura interna mucho más marcada. En cuanto a la morfología del radio, destaca que se va ensanchando, ganando volumen a medida que se hace distal, al contrario de lo que pasa con el cúbito. Además, cabe recordar que el radio, además de articular superiormente con el cóndilo humeral y por abajo con el carpo, también articula con el cúbito en dos puntos, proximalmente y distalmente. El radio tiene una forma alargada, en la que de manera genérica se distingue en tres partes. Un extremo proximal, que articula con el cóndilo del húmero a través de su extremo con forma de disco, con una fosita central en la que se introduce el cóndilo del húmero, un cuerpo que corresponde a la diáfisis, un extremo distal que articulará con los huesos del carpo directamente, concretamente con el escafoides y en menor medida con el semilunar. Empezaremos a hablar del cuerpo o diáfisis del radio. El cuerpo del radio es bastante característico porque aumenta de volumen de manera progresiva a medida que se aleja del húmero, al contrario de lo que hacía el cúbito. Y además, su sección es bastante triangular, en esto es igual que el cúbito, con unos bordes más o menos bien definidos. Por lo tanto, al tener una sección triangular, podemos hablar de tres caras y tres bordes. Sus caras son lateral, posterior y anterior, ya que los bordes se encuentran bien definidos habiendo un borde anterior, un borde posterior y un borde medial o interóseo. Antes de profundizar en cada una de las caras del cuerpo, haremos una breve introducción. El radio se estudia por autonomasia en su posición anatómica cuando la mano está en posición supina, como puede verse en la foto de la izquierda. En la foto de la derecha se ha efectuado una pronosupinación del antebrazo, en la que ha intervenido activamente el radio, que pasa a colocarse por delante del cúbito y muestra entonces su cara posterior, fácilmente reconocible por su extremo distal tan irregular. Aquí vemos lo móvil que es este hueso y sin embargo cómo es el cúbito el que otorga la estabilidad en el antebrazo y el cúbito es el que sirve de eje. Empezaremos por la cara anterior del radio, del cuerpo del radio, pero únicamente del cuerpo diáfisis. Luego ya hablaremos de los extremos. La cara anterior del cuerpo del radio es algo aplanada y ligeramente cóncava en su parte media. En la cara anterior se observa el borde anterior, donde se inserta el músculo flexor largo del pulgar, y en su tercio inferior se inserta el músculo pronador cuadrado. Además, en esta cara anterior suele encontrarse el agujero nutricio. Un dato muy importante que hay que saber de la cara anterior del radio es que la tuberosidad del radio sirve o es el resultado de la inserción del bíceps. Pasando a la cara posterior del cuerpo del radio, la parte superior es más bien redondeada y posteriormente se va aplanando. En su tercio superior se inserta el supinador corto. En el resto de su extensión es plana o ligeramente cóncava, y en ella se insertan los músculos del pulgar, el abductor y el extensor corto del pulgar. En esta cara posterior podemos ver el marcado borde posterior, que se continúa distalmente con el tubérculo dorsal. Además, en la zona posterolateral o lateral, a media altura del radio, hay una zona rugosa, debida a la inserción del pronador redondo. Ahora pasaremos a la cara lateral o externa del cuerpo del radio.
en su tercio superior se inserta el músculo supinador corto. Como hemos dicho antes, en la zona posterolateral, a media altura del radio, hay una zona rugosa debido a la inserción del pronador redondo. Su parte inferior es lisa con surcos en relación con los tendones de los músculos radiales externos. A continuación hablaremos de los tres bordes del cuerpo del radio, el anterior, el posterior y el interóseo. El borde anterior se inicia con la tuberosidad bicipital. En la parte superior, que se continúa con una cresta que se va atenuando a medida que va acercándose a la altura del agujero nutricio, con la cara externa del hueso. El borde posterior, sobre todo prominente en la zona media, y sigue bastante marcado hasta llegar al extremo distal, donde termina en el tubérculo dorsal. El borde externo o interóseo es delgado y cortante y sirve para la inserción de la membrana interósea, como hemos dicho. En su parte inferior se bifurca, creando una pequeña cara triangular con su vértice en el polo superior. Se puede ver dentro del círculo amarillo en la foto, y esa cara que se obtiene con esa bifurcación servirá para la articulación radiocubital distal. Próximo a la zona superior hay cierta prominencia, rugosidad para el cordón o cuerda oblicua. En la siguiente diapositiva se ve en la foto cómo la membrana interósea del antebrazo une los bordes interóseos del cúbito y radio y cierra el espacio entre ambos huesos. Esta unión constituye la llamada sindesmosis radiocubital, y además también están unidos por arriba de la membrana interósea mediante la cuerda oblicua, que es un fascículo fibroso que va desde la tuberosidad del cúbito hasta la cara anterior del radio, próximo a la membrana interósea. Ahora dejaremos la diáfisis y hablaremos de la epífisis superior del radio. En el polo más superior destaca una porción redondeada, llamada cabeza del radio, con forma de disco con una depresión en forma de cúpula, llamada cavidad glenoidea del radio, o fosita articular, que se corresponderá con el cóndilo del húmero. En el recuadro amarillo vemos la zona en la que la cabeza del radio se introduce en la escotadura radial del cúbito. A la cabeza del radio le sigue distalmente una zona más estrecha, el cuello del radio. Debajo del cuello, en la zona anterointerna, hay un relieve donde se inserta el tendón inferior del bíceps y constituirá la tuberosidad bicipital del radio. Y finalmente nos queda hablar de la epífisis distal o inferior del radio. Como hemos visto, el radio a medida que se hace distal va teniendo un mayor volumen y por lo tanto el extremo inferior o carpiano es la parte más voluminosa del hueso. En su extremo inferior, externamente, destaca la apófisis estiloides del radio. Si la diáfisis tenía aspecto de prisma triangular, al llegar al extremo inferior pasamos a una pirámide cuadrangular truncada y por lo tanto tiene 6 caras, superior, inferior o carpiana, anterior, posterior, interna y posterior-externa. Iremos viendo cada una de ellas. La cara superior corresponde a la transición entre diáfisis y epífisis. Por otro lado, la cara inferior, de forma triangular, constituye la carilla articular para el carpo, que se divide en 2 carillas divididas por un fino o muy fino relieve, creando 2 carillas diferentes, una lateral para articularse con el escafoides y una medial para articularse con el semilunar. En la parte externa de esta superficie articular destaca una prominente apófisis a la que denominamos apófisis estiloides del radio, la cual está en contacto con la piel, siendo por tanto fácilmente palpable, y ocupa una posición algo más descendente, un poco más que la apófisis estiloides del cúbito. El vértice de la apófisis estiloides del radio da inserción al ligamento lateral externo de la articulación de la muñeca, y su base sirve de inserción para el tendón del músculo supinador largo. La cara anterior es aplanada en sentido transverso y cóncava en sentido vertical. En su superficie se inserta el músculo pronador cuadrado. En cuanto a la cara interna, aquí destaca la cavidad sigmoidea del radio o también llamada escotadura cubital del radio, para su articulación con el cúbito en la parte distal. Las caras posterior y posterior-externa de la epífisis distal son bastante complejas por la cantidad de pequeños relieves que tiene.
Están divididas por un relieve o tubérculo dorsal, también llamado cresta vertical interna, que no hay que confundir con la apófisis estiloides, la cual en cierto modo es una continuación del borde posterior de la diáfisis. La cara posterior, en ella se observan dos canales, todos ellos para tendones de músculos con función extensora, el más medial para los tendones del extensor propio del índice y del extensor común de los dedos, y a continuación hay otro pequeño canal que es donde se aloja el tendón del músculo extensor largo del pulgar. La cara posterior externa, marcada con una estrella pequeña, presenta dos canales, interno y externo, separados por la cresta vertical externa, que es un relieve que sigue el borde posterior de la diáfisis. El canal interno es para los tendones extensores de los radiales externos corto y largo. El canal más lateral sirve para los tendones del pulgar, es decir, el de los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Para terminar el tema, cabe hablar de una manera breve de las articulaciones del radio. De manera sintética, como hemos visto, el radio se articula en 4 puntos, con el húmero. Proximalmente, la cabeza del radio se articula con el epicóndilo de la epífisis distal del húmero, con el carpo. Su extremo distal presenta una carilla articular, cavidad glenoidea, subdividida en dos partes por un fino relieve, para el escafoides y el semilunar, los cuales conforman el llamado cóndilo carpiano que aparece explicado en el tema 1. Con el cúbito lo hará en 2 puntos, en el polo distal y también en el polo proximal. A nivel proximal, la cabeza del radio se articula con la escotadura radial del cúbito, y a nivel distal, el radio presenta una fosa, escotadura cubital del radio, donde se articula con la cabeza del cúbito.